Y sean bienvenidos a un nuevo video al canal. Hoy vamos a hablar de lo que pasó hace harto tiempo que pasó esto. Unos cien- por lo menos unos ciento y 120 años por ahí. Ya no está la fecha exacta de esto. No está o sea, está la fecha exacta, pero parece que no está la fecha exacta como dije, pero o sea, está la fecha exacta sí, pero en 200 años por ahí o 230 por ahí ya. Lo vamos a dejar por ahí ya. A lo que vinimos al temita de hoy, voy a hablar sobre la guerra del Pacífico. Saben que en este tiempo los chilenos hablaban más de la guerra del Pacífico, sí, pero en este tiempo, en este lado, hoy venimos a hablar sobre la guerra del Pacífico, pero en 1879, donde mismo estuvo Arturo Prat, el peruano Miguel Grau, el otro compadre, pues el otro compadre, los cocineros y otros más que estuvieron en el, en el, en la corbeta Esmeralda y en el Huáscar. Pero en el cambio, y esto es muy curioso, ¿ya? Porque los peruanos no eran tontos. Tú dirás, pero ¿cómo si el peruano no era tonto? Porque mira, tú ves que el escudo, el uniforme oficial del ejército de Chile el año 1879 era así, con color de la bandera chilena, y el peruano así, chileno a la vista, y ahí lo disparan como millones de chilenos, y ahí murió varios chilenos. Justo ahí murió un personaje histórico que se llamaba Augusto Pinochet. Pero tú dirás, pero Augusto Pinochet no fue un dictador. No, es que, a ver, la familia Pinochet, esto sí, claramente estuvo en la guerra del Pacífico, pero Augusto Pinochet, el primer Pinochet, Augusto Pinochet fue el abuelo del que todos conocemos. Después vino el papá, después vino Pinochet, después vino el nieto, después vino el bisnieto, y después quizá venga el nieto, pero nuevo, el moderno, pues. Pinochet, el nuevo, quizá, son cinco generaciones, pues. Imagínate, cinco generaciones. Primero por Pinochet. Pinochet estuvo en la guerra del Pacífico. Ya estuvo en la guerra del Pacífico. Murió en la... Disculpe. Esto, disculpe. Uno hace las cosas... Ahora sí la vamos a poner bien. Porque cuando uno graba solo, se usan estas cosas. Ahora sí, está bien. Ahora sí. Pero tú te preguntarás, pero Pinochet estuvo en la Segunda Guerra Mundial. O sea, Pinochet, el Augusto Pinochet, el verdadero Pinochet. O sea, es que hay distintos Pinochet, pues. Tú te dirás, pero el Pinochet que todos conocemos, después está el Augusto Pinochet, que le estuvo en la guerra del Pacífico y lo mató el ejército peruano. ¿Ya? Esto es curioso. Pero después vino. Él murió en 1879, ¿ya? O un poquito más. Después tú, adivinen quién estuvo, el abuelo de Pinochet, murió. Él no fue ni militar, él fue bombero. Mira lo que llegó, pues ser bombero. Después el hijo,
el hijo siempre es como, el hijo es muy bueno o es muy malo. Todos los hijos son así. O son muy buenos para algo o son muy buenos. Por ejemplo, hay hijos que son muy buenos para lenguaje, muy buenos para matemáticas, muy buenos para historia, como yo, y muy buenos para algo. ¿Ya? En este caso, por ejemplo, el incendio más histórico en Valparaíso fue en esta época. O sea, en el 1906. Entonces, después llegó él. Ya, pero tú dirás, pero son tres generaciones de Pinochet, pues. Sí, pues. Y después Pinochet tuvo en 1945 al Pinochet que todos conocemos, a él. Pero después tuvo un hijo, y ¿saben cómo se llama? Augusto Pinochet. Y creo que lo más... o sea, no tienen otro, no sé, ponerte tú, podrían ponerle... Creo que el nombre más común en Chile entre Benjamín y Benjamín. No, Benjamín... Eh, hay mucho, hay mucho. Eh, Pedro, Juan... No, Juan hay poco. No sé, podrían ponerle Benjamín Pinochet, pero no, pero todo bueno. Bueno, volviendo al tema de la guerra del Pacífico, que esto quería decirlo sí o sí, porque obviamente como, como historiador, uno tiene que saber de esto, ¿ya? En la guerra del Pacífico no solamente fue mar y tierra, el mar fue en el mar todos conocemos el combate naval de Iquique, que ya subió un video al canal, que fue el Huáscar y la Esmeralda, y más un barco que era chiquitito, que era Japalo, que era una cuestión que hasta con una piedra lo podía pegarle y se hundía fácilmente, o tres piedras, que era la Covadonga. Ya la Covadonga era de un tal marino que se llama... ¿cómo se llama? Tú dirás, pero ¿se te olvidó? No. Era de Quilpué, Carlos Conde. El mismo Carlos Conde. Pero después, en una parte de Antofagasta, mira, esto es bien súper interesante. La parte de Antofagasta estaba, pero nada menos y nada más que en una parte de Antofagasta que en este minuto no me acuerdo el nombre, era puro desierto. Y era desierto, pero tú te imaginás ese desierto. Yo desierto y agua. Y los chilenos, yo me lo... Claramente en la historia uno se imagina, ¿ya? Se imagina que... Bueno, yo no estaba en esa época, ojo, no estaba en esa época, pero venía el barco de... Un barco chileno que no es tan conocido. Este barco eh, asaltó al Huáscar. Entonces, los chilenos tienen una granada. Una granada. ¿Y cómo la hicieron para la tirar la granada? Murió el Miguel Grau, murió todos los tripulantes y el que tenía vapor, la chimenea se cayó. Se cayó. O sea, se cayó todo. Ya, entonces Miguel Grau, o sea, todo. Y el Miguel Grau lo enterraron en el desierto. Hasta el día de hoy está Miguel Grau. Pero no está, o sea, están los huesos, están los huesos. Y, y después que se fue después Chile se empoderó del Huáscar. Entonces chileno, peruano, hasta ahora chileno.
Es nuestro barco chileno. Pero históricamente es peruano. ¿Por qué? Porque estuvo la guerra del Pacífico, tenía la bandera peruana y ahora es chileno. O sea, la Armada le quitó y actualmente está en Perú, así que si que no la vayan a ver, vayan a verlo porque es uno de los mejores barcos que yo he visto. Tiene 3 pisos y continuamos con esta película, con esta serie. Vamos para allá. A lo lejos se divisan las líneas enemigas. El aire está espeso. En este tiempo, señoras y señores, en este tiempo era común ese traje. Por ejemplo, cuando tuvimos el estallido social, bueno, hasta el día de hoy los militares ya no, el ejército ya no ocupa esto, ya ocupa más cuestiones verdes, entre color como pasar piola, pero por ejemplo hay bueno, por ejemplo la guerra entre Rusia y Ucrania se ponen de color, o sea, no sé, pues si es ruso, para que no lo matí a tu propio tu compañero del ejército, ¿ya? Porque yo creo que no. Pero yo creo que eso es normal, eso. O sea, no es normal. O sea, es normal. Guerra sí. Por algo tienen que pelear. Una guerra es también ámbito político, señores y señores. Ámbito político, por ejemplo. Si Perú en 10 años más. Yo en 10 años más voy a estar. Yo en 10 años más voy a estar viejo ya. Viejo, no tan viejo, pero estar. Yo voy a estar 10 años más. Unos 10 años más. Yo creo que en 10 años más, o un poquito más, Perú podría recuperar sus territorios. Posiblemente. Si tiene un buen ejército, si le dan armas, si Chile tiene menos armas, podrían recuperar fácilmente su territorio. Es posible, todo puede pasar. De aquí a 10 años, o tal vez hoy día, o tal vez mañana, o quizás pasado, no sabemos. O tal vez el próximo año. Pero no creo. Porque obviamente Iquique fue de Iquique. Iquique fue peruano antes. Puede ser que puede ser, uno nunca sabe que puede venir el futuro. ¡Atención, batería! ¡Fuego! ¡Vamos! A ver, muriendo.
se la pidió. Aquí en Chorrillos caí. No supe si entramos a Lima. Tampoco si ganamos la guerra. Simplemente me quedé acá, en el desierto, esperando una sepultura definitiva para poder descansar. Quizás algún día regrese a mi país, a mi tierra. Venga por aquí. Mire, ¿sabes qué? Creo que hemos encontrado una persona muerta. Dudo que se quedó debido a estos. Baja 10 años. El ejército Con las tropas de Perú y Bolivia, ¿cuál es la situación de estos ejércitos? Hay una diferencia grande, partiendo por el número de efectivos, es decir, de los tres ejércitos el más grande, considerando las reservas cívicas o los batallones cívicos que se movilizaron. Está el Perú, el ejército del Perú primero, luego está el nuestro y mucho más pequeño el de Bolivia. El ejército chileno era un ejército bien equipado, bien alimentado. Tenía raciones secas, uniformes, elementos que le proveó Inglaterra. Eran todos ingleses, por ejemplo, la firma Lever and Murphy, que estaba en Valparaíso, la Morrison, que estaba en Valparaíso, la Barfun-Layo, que estaba en Valparaíso, y otras más, que fabricaban carros de ferrocarril, incluso locomotoras, etcétera. Entonces, ellos apertrecharon el ejército desde atrás. Estaba más preparado militarmente, creo que estaba mejor armado, pero creo que también tenía las cosas más claras. Las tropas aliadas suman entre 12 y 13.000 hombres y están repartidas entre Iquique y Pisagua. Pisagua. Pero los militares profesionales son escasos en el lado boliviano. Los soldados son principalmente campesinos. A mis espaldas, el Palacio Presidencial de la República.